A lo largo de la historia, siempre se han vivido conquistas o invasiones de pueblos a otros pueblos. Por ejemplo, un imperio romano durante mucho tiempo en expansión, teniéndose que fusionar con culturas diferentes. En esta ocasión conectaremos con una cultura mesoamericana que por su localización geográfica se mantuvo durante mucho tiempo aislada de los demás. Y me refiero a los zapotecas, localizados en México, actualmente el estado de Oaxaca, donde confluyen la Sierra Madre del Sur, la Sierra Mixteca y el final de la Sierra Madre Oriental. Esta zona montañosa formada como nudo mixteco, donde además nacen algunos de los ríos más importantes del sur de México, el Atoyac, el Papaloapan, el Verde y el Mixteco. Los pueblos zapotecos van a estar aislados del resto del país por ser una zona de difícil acceso, conservando durante mucho tiempo una cultura muy pura. No había mestizaje, y aunque tampoco evolucionaron a la misma velocidad de las demás culturas, mantuvieron su cultura virgen por muchos, muchos años. Y dada la incomunicación, mantuvieron un lenguaje propio, a diferencia de las otras tribus que se daban a entender por las relaciones comerciales y religiosas que tenían entre ellas. En el caso de las zapotecas, los pocos que pasaban no tenían manera de entenderlos, por lo que había una gran barrera. Y esto los hacía que quedaran rezagados culturalmente, pero manteniendo una idiosincrasia pura y auténtica. En la imagen podemos ver una impresionante metrópoli zapoteca, Monte Albán, la cual por las dimensiones y la gran riqueza que han encontrado ahí, sabemos que en su momento fue la urbe más importante del área. Tenían una gran arquitectura, con características de una gran ciudad, hecha básicamente de mampostería, es decir, eran de piedra más argamasa, por lo que fue más sólida y duradera. Esto los coloca en ese momento en un nivel superior a las otras culturas que usaban solo madera y adobe. Ellos planearon la plaza central y el crecimiento demográfico se hizo alrededor de ella. Solo la plaza central medía 315 metros por lado. Los zapotecas, sin haber conocido a los toltecas, hicieron columnas de gran tamaño, buscando solidez y durabilidad. Y algo interesante es que construían edificios bajos, de máximo 3 pisos, conscientes de que se encontraban en zona telúrica. Conocían su suelo, por lo que tenían conocimientos de geología. Además, tenían basamentos más profundos del resto, por lo que tienen el concepto de cimentación. Manejaron un desarrollado concepto religioso, complejo, muchos dioses, por lo que tienen muchos templos, manejados por una jerarquía social y aprovisionamiento constante para los sacrificios y ofrendas. En ese momento se denominan a sí mismos zapotecos, palabra tomada del árbol del zapote, que proporcionaba una savia extraída de la corteza del árbol, el chicle. Este árbol se convirtió posteriormente en algo codiciado, ya que solo nace en selva y el chicle tendrá gran cantidad de usos, curativos, industriales, pegamentos, etc. Posteriormente fueron creando más ciudades, como Etla, que era la capital comercial, Mitla, la capital cultural y artística, y Sachilayo, la capital política. Cabe mencionar que solamente en el mundo griego antiguo se encontró un pueblo con tantas capitales, que eran Atenas y Esparta. Su aportación al arte fue el descubrimiento de 2 sustancias nuevas, que usaron en ese momento para teñir el algodón. Los gusanitos blancos, parásito de los magueyes que al machacarlos sueltan un color rojo, llamaron a este animalito nochestli, sangre de nopal. El otro tinte que descubren es púrpura, que lo extraían del caracol de mar, pero solo el que se pesca en el Pacífico. El pueblo zapoteca era un pueblo de alta cultura y preparación, muy artístico, filosófico y religioso. Sin embargo, con el tiempo llegaron los mexicas. Se piensa que venían de Xochimilco y migraron a la llegada de los españoles, guiados por su dios tribal. Llegan a Oaxaca cuando los zapotecos se encuentran en decadencia.
Esta diosa tribal era la diosa Chantico, y es en Xochimilco donde se veneraba antes. Y a partir de ese momento, las dos tribus en esa zona tuvieron que convivir. En la imagen podemos ver la lámina 37 del Codex Vindobonensis Mexicanos. Dicha imagen, propiedad de Biblioteca Nacional de Antropología de Historia. Aquí vemos en la parte central el origen de los mixtecos, a partir de un árbol que engendró a los ancestros de este pueblo, pues con base en su mitología, los mixtecos eran descendientes de los hijos del árbol de Apoala. Uno de estos hijos venció al sol y ganó la tierra para el pueblo mixteco. Cuenta la leyenda que uno de los 4 hijos de la pareja primigenia hizo un agujero en un árbol que se encontraba en las nubes y copuló con él. De este modo, el árbol alumbró al poco tiempo. De él nació un hombre que habría de retar al sol en un duelo a muerte. El mito del flechador del sol relata que este personaje disparó sus flechas contra el astro, mientras el sol le combatía con sus rayos. Y así pasaron hasta el atardecer, en que el sol cayó herido de muerte. Y esta sería la explicación del color encarnado de los atardeceres. Y se ocultó tras las montañas. Como el flechador del sol temía que el astro renaciera y reclamara sus antiguos terrenos, trajo a la gente y los hizo sentarse en la tierra que había ganado, y los apresuró a cultivar las milpas de maíz en esa misma noche. De esta suerte, cuando el sol renació al día siguiente, nada pudo hacer, y de esta manera los mixtecos se convirtieron en dueños de la región por derecho divino y militar. A lo largo de los años, estas dos culturas, la zapoteca y la mixteca, se han extendido en varios estados. Sin embargo, hablando solo de Oaxaca, es maravilloso ver cómo se han mantenido incluso festividades como la Guelaguetza, que hace referencia a los tiempos antiguos en donde la ciudad de Oaxaca es toda una actitud o cualidad con la que se nace. El amor al prójimo de cada habitante zapoteca hacia sus hermanos, una actitud de compartir la naturaleza, la vida, costumbres y tradiciones. Algo de admirarse, pues a pesar de la historia vivida, las migraciones, lo que hemos llamado la globalización, ellos defienden y valoran sus orígenes, y que así, como cada uno de nosotros conservamos nuestros apellidos, uniéndonos con el corazón y energía con nuestros ancestros, incluso a nivel de pueblo, país, ellos nos invitan a esta reflexión, a que hagamos una reverencia con respeto a los ancestros que crearon nuestras raíces. ¿Qué opinas?